¿Qué tal? De nueva cuenta, aquí con ustedes con un tema importante para la formación de abogados y aquellos que ya pasamos la carrera, pues un nuevo reencuentro en estas ideas básicas y torales en el derecho contractual. Hablaré en este momento una breve explicación, la clasificación de los contratos de acuerdo a la función y a las contraprestaciones y a las formalidades de acuerdo al siguiente punto. Esta es una cápsula para el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, sede, para complementar sus seminarios y diplomados que aborden este tema. No te despegues, que comenzamos. Bien, comenzando con su programa Consejero Empresarial, en esta oportunidad abriremos una cápsula para el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, sede, para complementar sus materiales y las clases en línea que se llevan o las presenciales. Ahora hablaré con un poco de calma una clasificación de los contratos de acuerdo a la función o a las contraprestaciones que se generan entre las partes. Esto es muy importante que comprendamos, porque de ahí es donde empezamos a ver el alcance de las contraprestaciones para buscar ese balance. Recordemos que hoy por hoy los contratos ya los podemos dividir, ya no podemos estar dividiéndolos de una manera muy forzosa si son civiles, mercantiles. Pues bueno, ahora ya las nuevas conformaciones, un ejemplo es Argentina, que ya tiene unificado su código civil y mercantil. Aquí todavía lo tenemos separado. Ya hablaré de ese tema de la unificación, que lo ha pretendido desde hace más de 25, 30 años. Lo había anunciado Ernesto Gutiérrez y González en su libro de Teoría de las Obligaciones, donde se busca esa unificación para evitar conflictos de aplicación por estado de los códigos civiles estatales, y en el caso de los mercantiles, cuando vayas al derecho federal común, que es el Código Civil Federal, pues te encuentres con ventajas mayores en los estados, pero no te aplica porque tú te estás sujetando en tu cláusula de interpretación, o a falta de esta, por supletoriedad de acuerdo al Código de Comercio, al Código Civil Federal. Esto es preocupante y debemos de ocuparnos. Ya lo han manifestado las personas que tengo alta admiración en ellas, y destaco una, y no por hacer menos a otros, a la doctora Zoila León. Realmente su manera y percepción de transmitir esto es muy importante. Ayer nos dio en la plática en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México la explicación de esta situación. Como sucede, hay una situación donde ya no podemos decir civiles o mercantiles nada más, de acuerdo al artículo 1050 del Código de Comercio, donde te dice que bueno, va a ser de manera objetiva, va a ser de comercio si se encuentra como objeto del contrato, como objeto directo, alguno de los actos que están en el artículo 75 del Código de Comercio, o bien subjetivo de acuerdo al 1050, porque una de las partes es comerciante de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio. Entonces ya la doctora, tomando principios y su pensamiento, pues ya dice que ya no podemos hablarlo así, ya tenemos que hablar lo que es, porque son netamente dentro del comercio. Ya no podemos hablar de la clasificación tradicional de contratos civiles, mercantiles o mixtos. Ya aquí estamos hablando de una identificación, ya no propiamente por la especulación comercial para poder definir si es comercial. Ya esto está evolucionando. En la siguiente cápsula que grabe sobre la clasificación de acuerdo a la naturaleza, abordaré el tema de la unificación y estos pensamientos. Pero hoy va a ser por su utilidad o función o contraprestaciones entre las partes. Entonces aquí vamos a comenzar primeramente con el tema de qué es un contrato. Ya lo vimos en la cápsula anterior. El contrato es un acuerdo de voluntades donde se manifiestan de estar de común acuerdo dos o más personas, llámese persona física o jurídica, y con un contenido, esto es adicional al concepto
un clausulado que establece las reglas del juego, que es donde empieza el principio pactum sunt servanda. Las partes se obligan de acuerdo a lo pactado. Entonces, un acuerdo de voluntades, como un contrato, solamente crea y transmite, ¿sí? Acuérdense de eso. Un convenio en estricto sensu modifica y extingue. Ahora, pasemos entonces de acuerdo a esta clasificación según sus funciones. Hablamos de la primera que pongo en orden, que agradezco a mi hijo Adrián Paredes Cruz, que me haya ayudado con las diapositivas. Es un joven que está en su formación y me agrada involucrar a jóvenes, y qué mejor que sean ya de mi familia. Bueno, entonces la primera es: hay contratos que son bilaterales y unilaterales. ¿Por qué bilateral? Porque existe una reciprocidad de derechos y obligaciones, porque hablamos de dos o más personas dentro del contrato. Un ejemplo tradicional que aquí se pone en la diapositiva es el contrato de compraventa, donde el vendedor tiene una obligación de entregar el dominio de una cosa, mientras tanto el comprador pagar un precio cierto y en dinero a favor de ese vendedor, quien a su vez, el vendedor se vuelve beneficiario para poder exigir o recibir, más bien exigir y recibir el precio cierto y en dinero, y el comprador se vuelve derechohabiente o tiene el derecho de recibir el dominio de la cosa objeto del contrato. Y encontramos en oposición a los bilaterales, obviamente, el unilateral. Se le llama contrato unilateral cuando siempre van a existir dos o más partes, pero se dice que es unilateral por una sencilla razón, porque solamente una de las partes tiene una obligación y la otra simplemente derecho. No hay esa transmisión de lo que para una parte es una obligación, pero conlleva un derecho, y viceversa. El que tiene la obligación del derecho también tiene una obligación. Esa es la bilateralidad, no tanto que sean dos sujetos, no. La bilateralidad es que se encuentre esa relación intrínseca y que sea recíproca en derechos y obligaciones. En cambio, un contrato unilateral hay una o dos partes, dos o más partes, pero solamente una de ellas sufre o se queda con una obligación, mientras la otra nada más con el derecho. El ejemplo típico es la donación pura y simple. Hay otras clasificaciones de donación que en su momento las explicaré, pero esas ya conllevan un matiz distinto. Pero para este ejemplo, solamente la donación pura y simple es cuando papá le entrega a hijo y a hija un bien sin pedir nada a cambio. Eso es la donación pura y simple. Ese es un contrato unilateral. Ahora pasemos de acuerdo a la conformación o a los requisitos legales que implican para que se lleve a cabo un contrato. Generalmente la mayoría de los contratos son consensuales, es decir, que no es necesario que sean por escrito, basta que quede en manifiesto y de manera tácita por llevarse a cabo las contraprestaciones que fue aceptado por ambas partes, sin necesidad del contrato. Es decir, existe la relación contractual, no hay papel, pero existe y se está dando el contrato. Entonces, los contratos consensuales son aquellos en los que solo se requiere del acuerdo de las voluntades para que el contrato exista. Puede ser, y me voy a sujetar al que tiene que tener formalidades, el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, hoy yo vendo un teléfono celular a mi hijo y a mi hija le vendo una casa. En ambos bastará la parte del acuerdo de voluntades. Pues en el de mi hijo sí, porque la legislación no pide requisito mayor y puede ser de manera verbal. En cambio, a mi hija que le vendo un bien inmueble, ya pasa una segunda etapa, a la segunda parte de esta clasificación, porque ya la ley exige una forma, y en este caso, en el caso de mi hija,
Dice ¿a qué se refiere? Se considerarán contratos formales aquellos que requieren de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. En este caso se necesita que se comparezca ante un fedatario público y que este contrato o instrumento privado que tenemos de compraventa ante la fe ante la fe pública se eleve a escritura pública y se hagan las inscripciones que por ley se establece en el registro público de la propiedad. Solamente así va a cubrirse plenamente esta operación ante las partes y ante terceros. Finalmente, existen otros contratos que son los solemnes, ¿sí?, que son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos consensuales en oposición a formal y formales en oposición, en el caso de bienes inmuebles, son formales en oposición a consensual, ¿sí? Una característica adicional es que en la compraventa, recordemos que puede haber la entrega, puede ser, no es necesaria la entrega de la cosa, bastará que estemos de acuerdo, las partes, y la entrega puede ser material, es decir, en el momento que cerramos el trato, te entrego el teléfono y me pagan. Puede ser virtual, jurídica, en el caso de con mi hija, al firmar la escritura ante el fedatario público, en ese momento ella ya tiene ya es la propietaria, ya tiene el dominio del bien inmueble. Entonces, esa es la segunda clasificación. Ahora pasamos en el grado de los provechos y gravámenes, es decir, los beneficios y decrementos que puede tener una persona o las partes en un contrato. Se define como contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, es decir, como vimos que puede haber derechos y obligaciones de manera recíproca. Ahora aquí vamos a hablar de provechos y gravámenes. El ejemplo primordial en de provechos y gravámenes encontramos el contrato de arrendamiento, donde uno concede el derecho de uso o goce de la cosa y el arrendatario se obliga a pagar el precio de la renta de acuerdo a los plazos estipulados de manera consecutiva a lo que le conocemos como tracto sucesivo. Por el contrario, tenemos el contrato gratuito, que es cuando el provecho es solamente para una de las partes. Y volvemos a poner el ejemplo más común, que es el contrato de donación pura y simple. ¿Qué pasa? Dentro de mi patrimonio, yo como donante, ya ahora no le vendo la casa a mi hija, ahora se la voy a regalar, ¿sí?, como diríamos coloquialmente. Entonces, ¿qué hago? Un contrato de compra-venta de fedatario público, donde Adrián le dona a su hija sin esperar nada al cambio. Como es bien inmueble, pues tendrá que ser ante la fe de un notario, quien a su vez lo elevará a escritura pública, inscribiéndolo en el registro público de comercio. De esa manera se perfeccionaría. ¿Y por qué es gratuito? Porque mi hija solamente tuvo un incremento, no tuvo un gravamen, ¿sí? Ella tuvo únicamente el provecho y yo tuve el gravamen nada más. Es decir, yo perdí y ella ganó. Generalmente en los onerosos hay reciprocidad, es muy común. El principio de buena fe y de equidad en los contratos, eso es lo que busca. No puede haber contratos que exijan mayores contraprestaciones o se carguen más hacia otra. Hoy lo que se vive en un caso de emergencia, ya sea por causa de fuerza mayor o caso fortuito, que es algo muy peculiar aquí en México distinguirlos, o como se dice en Estados Unidos, causas de Dios al caso fortuito. Bueno, esa es una manera de poderles explicar que solamente una situación como esa puede hacer que se altere el orden y pues una parte se queda imposibilitada de cumplir. Entonces pues se cambian las condiciones de igualdad en provechos y gravámenes. Entonces aquí empieza a haber una inequidad donde tiene que entrar el juez. Para que tengan mejor apreciación de esto, recuerden que hay un video que tenemos grabado también que se llama teoría de la imprevisión o lo que le llaman el principio de imprevisibilidad. Hay un libro muy bueno, les recuerdo, se llama
el anatocismo, la gran injusticia en México, de Editorial Porrúa, que lo escribe el exministro, paz descanse, Víctor Castro y Castro, donde él establece en su voto en contra, porque fueron 2 votos en contra en 1998 en la tesis que declaró legal el cobro de interés sobre intereses, hablando de instituciones bancarias. Él fue un voto en contra y él en su voto expresó mucho el principio de imprevisibilidad, que también la conocemos como teoría de la imprevisión, y en algunas legislaciones estatales la tenemos, el caso Jalisco en el artículo 1787 y 1788. El Código Civil Federal lamentablemente no lo tiene, y es donde viene la repercusión literal, vamos a hablarlo simplemente literal, hacia los actos de comercio, porque si no viene el Código de Comercio tendría que recurrir al Código Civil Federal, y si no viene el Civil Federal no podría tener derecho a que se me aplique lo que es esa teoría o principio de la imprevisión. Pero bueno, aquí es donde entran nuevas interpretaciones que hemos progresado gracias a la adopción en nuestra Constitución en 2010 y 2011 de los derechos humanos, ¿sí? Donde ya va ahora sí la provisión de la explotación del hombre por el hombre como uno de los derechos que pueden dar un giro en los momentos de fuerza mayor como lo que estamos viviendo hoy, para poder hacer un cambio. Entonces les recuerdo que vean ese video, y va a haber otro adicional donde explicaré ahora desde la luz de este derecho humano la teoría de la imprevisión en los actos mercantiles en estas épocas donde va a haber mucho problema de incumplimientos involuntarios debido a esta razón. Regreso al tema. Seguimos con la siguiente clasificación: conmutativo y aleatorio. Vamos a entender por conmutativo aquel donde se conocen las ventajas y desventajas económicas que representará el llevar a cabo este contrato, es decir, donde se conocen las contraprestaciones de ambas partes. El ejemplo, pues no sostengo el mismo, hay que ser muy prácticos. La compraventa: yo sé que quiero esa casa y el que la está vendiendo sabe cuánto quiere por la casa. Así de sencillo. Entonces ya está determinado y fijado el objeto del contrato, o en sí las contraprestaciones que va a generar. En cambio, el aleatorio no, está condicionado a un algo o a algún suceso o alguna condición administrativa. Por ejemplo, se define al contrato aleatorio al que la prestación está determinada, pero no se sabe, por ejemplo, el momento de la celebración, quién va a ser el que va a ganar, quién va a ser el que va a perder, sino hasta que se produzca el acontecimiento. El ejemplo clásico son los juegos de azar, o en sí, como viene el Código Civil de Jalisco, el contrato de apuesta, ¿sí? Pero hay contratos más serios que también llevan esta parte, la parte aleatoria, porque no sabemos, ¿sí? Podemos hablar de la parcería. Pues yo te voy a pagar de acuerdo al resultado de la cosecha. Y ahí está a un acontecimiento que ya no está en manos de las contrapartes, sino es una condición que dependerá mucho de los elementos naturales y de los cuidados que se tengan. Bien, pasamos a la siguiente: principales y accesorios. Los principales encontramos cualquiera, son contratos que no dependen de la preexistencia de algún otro para poder tener sus efectos. Sin embargo, en oposición o en complemento existen los accesorios, que estos sí dependen de que haya la existencia de uno para poder existir. Un ejemplo: un contrato de mutuo con intereses, ¿sí? Para poder sentirse garantizado el mutuante, solicita que se abra una fianza o se haga la entrega de una prenda o una hipoteca, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la prenda. Se va a entregar el bien pignorado o el bien en prenda, y se hace el contrato donde se dice: este vehículo garantiza el contrato de mutuo con intereses fulanito del número tal. Cuando en su momento se extinga la obligación
de ese contrato principal de mutuo pagando o restituyendo el préstamo dado y los intereses, el accesorio también se entenderá por terminado. Entonces, esta es una clasificación. Hay otra clasificación previa que no está aquí en la diapositiva, pero hay contratos instantáneos y de tracto sucesivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay contratos que con el puro consenso o acuerdo de voluntades se llevó a cabo y se celebró, ¿sí? Y pues obviamente ya se entregan sus contraprestaciones y se acabó el negocio. Sin embargo, están los de tracto sucesivo, donde el ejemplo clásico es el de contrato de arrendamiento, donde se establece que es un contrato a un año. Entonces, cada mes yo tengo el derecho del uso o goce, mientras tanto mi arrendador, por ese mes que me otorgó el uso o goce, recibe un precio cierto y en dinero, que le denominamos coloquialmente renta. Segundo mes, igual tuve el derecho de uso o goce y le vuelvo a pagar. Y así por todo un año. Entonces, hay paulatinamente contraprestaciones periódicas, derechos y obligaciones. Eso quiere decir tracto sucesivo. Luego encontramos, pues bueno, sí se ve diapositiva. Entonces aquí yo creo que terminaríamos en esta ocasión con esta cápsula, donde hablamos de la clasificación que en ocasiones obviamos, omitimos o la vemos muy rápido. Entonces espero que con esta calma quede este aprendizaje. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Consejero Empresarial, en YouTube como Consejero Empresarial TV o COEM TV, en nuestros podcasts que estamos como Consejero Empresarial, estamos en Spotify, iTunes, iVoox. Tenemos esta categoría que le llamamos Consejero Empresarial Universitario, porque estamos hablando de conceptos esenciales de contabilidad, derecho, por lo pronto. Y sobre todo, pues tengo que despedirme como siempre lo hago. Sigan nuestras redes sociales, si no, saben que vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.